Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Irrevementes. Esperamos que el anterior les haya gustado. Generó también bastante controversia toda esta situación de utilizar ChatGPT, inteligencia artificial, como terapeuta personal o de apoyo emocional. Creo que esa conversación nos va a dar mucho contenido para otros episodios en el futuro. Hoy, pues, no nos podemos perder de esto que ha estado pasando en el país, que ya por fin tenemos una declaratoria del proceso electoral, ya por fin tenemos de manera oficial quiénes son los ganadores, pero también hay algunos elementos que hay que desmenuzar un poco. Y hoy tenemos un invitado bastante especial, uno de los más ácidos en Next, o uno de los más fundadores, a tal punto que Manuel Rincón creo que le dio retweet. Para los que conocen a Manuel, es un venezolano, Sí. em, bastante famoso a nivel internacional porque ha sido crítico del régimen o la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, sin más preámbulo, aquí le damos la bienvenida a el famoso Cristian Vidense. ¿Cómo Bueno, estás, Cristian? muchas gracias Kevin por la invitación. Y aquí estamos para funar a algunos funcionarios y algunas cosas que en el país pasan y que son muy importantes que las cometemos acá. Definitivamente. Contame, ¿qué tal la experiencia en X con tus opiniones? Para empezar, por contar un poco al público, ¿qué se siente, digamos, que Manuel, que es alguien tan conocido a nivel de Latinoamérica, te ha dado, no solo es que te dio retweet, creo que agarró uno de tus contenidos y lo subió? A mí nunca me ha Ujú. subido, yo que he tratado ahí de funar a ese nivel. ¿Qué se sintió esa experiencia, Cristian? Pues primero son, como dijiste, son actores internacionales en el tema de redes sociales y son, bueno, son de las personas que más alcance tiene en todo el tema de la derecha internacional y todo eso. Pero alguien tiene que hacerlo en el tema de Honduras. Y en Honduras casi no tenemos tuiteros o cosas así del tema de la derecha, ni de lo que está sucediendo con respecto a Venezuela, Cuba, Nicaragua y esos temas. Entonces, creo que nos hemos convertido con varios tuiteros en referentes en ese tema. Y por eso Manuel y varias personas ahí nos han dado retweet y han comentado el tema de nuestro contenido que es en contra de la derecha, perdón, en contra de la izquierda radical que tenemos acá y que son aprendices pues, de los demás. ¿Cuál es la diferencia entre derecha e izquierda para que el público lo entienda? Creo que izquierda hemos estado familiarizados, pero en este caso, vos que sos de derecha, ¿qué es ser de derecha? Bueno, derecha es prácticamente defender la familia, la vida, las libertades y prácticamente es defender la, la parte que todos tenemos en el tema de sentido común prácticamente. Eso es lo que defendemos a nivel de ideología y por eso es que estamos en ciertos partidos políticos que defienden esas causas y no en partidos políticos que defienden otras causas, que son el tema de, lo podemos ver en el tema de los funcionarios, los candidatos, que dicen que su ídolo es Fidel Castro. Todos conocemos la historia. ¿Quién es tu ídolo a nivel político internacional? Creo que uno de mis ídolos es Ronald Reagan y otra persona es Álvaro Uribe de Colombia. Creo que ellos son los referentes o los que yo pudiera considerar ídolos. Y bueno, antes de preguntarte tu opinión más funable o tu opinión más controversial, tengo una duda. ¿Cuántos años tenés y qué profesión tenés? 24. 24, Gen Z. 24. ¿Y estudiaste? Sigo estudiando, ya casi. Ah, ¿qué estás estudiando? Ingeniería industrial Ah, sos ingeniero. y derecho. Las dos estás sacando al mismo tiempo. Sí. En UTH, derecho. Pero derecho vengo empezando porque creo que se me hace más fácil el tema de derecho. Qué interesante un ingeniero en este tema político. Qué bueno realmente, porque no tiene nada de malo ser político. Más bien lo que se necesitan son técnicos que se metan al Sí. tema político para tener ese tipo de calidad de funcionarios en un futuro. Vamos a entrar un poco a detalle con este tema electoral. Para vos, ¿quién fue el causante de todo este desastre de lo que pasó el 9 de marzo? Creo que son actores fuera del Consejo Electoral. ¿Y por qué te digo fuera? Porque cuando el Consejo terminó el despacho de maletas, las maletas no llegaron a Infop.
que es un centro de votación. No llegaron a la Kennedy, no llegaron a La Joya, que quedan prácticamente enfrente. Eh, Como hoy enfrente a frente, lo viste, el tema de los consejeros. Ella comentó ciertas realidades, ciertos hechos que fueron realidad y que los puedes comprobar. ¿Vos coincidís con nuestra irreverente que dijo que ese tercero utiliza sombrero o tiene bigote? Una teoría conspirativa que fue en el episodio 2. De hecho, vamos a tener un poco más de material en el siguiente bloque de la funada que le dieron a ella por la funada que ella dio. Y no, 100%. Esto es algo planificado. Y como dicen algunas personas, son pocas, lo hacen para ver hasta dónde nosotros llegamos y hasta dónde los dejamos llegar a ellos. Porque si nosotros dejamos que ellos lleguen más allá, van a ver que no hay límites para ellos en lo que hagan. Y probablemente no tengamos elecciones y nadie va a decir nada. Entonces están probando los límites, creo yo. Y esto fue un ejercicio nada más, ¿Un ejercicio para qué? para ver hasta dónde los podemos llegar. Perdón, hasta dónde pueden llegar ellos o hasta dónde los podemos dejar llegar. ¿Vamos camino a ser una dictadura? Si Si, ganan, si la oposición no se une, si la oposición no entiende que primero es Honduras y que tienen que dejar sus egos a un lado y unirse por Honduras, sí. Y casualmente es lo mismo que pasó en Venezuela. La oposición dijo, bueno, eh, yo creo que puedo ganar, él también dijo, "Pues, creo que puedo ganar solo", y al final ganó Chávez. ¿quién tiene que liderar la alianza? ¿Salvador o Nasri? Pero decímelo después del corte para que nos quedemos ahí con pica. Vayan a tomar un jugo, traer un snack y continuamos en breve. Creo que se quedaron con la pica de saber cuál es la respuesta que nos va a dar aquí el futuro ingeniero y abogado, Cristian Midense. Para los que están sintonizando ahorita, estábamos preguntándole quién tiene que liderar la alianza para el proceso electoral de noviembre 2025. Bueno, Sin miedo a que te funen, o que no, te no, funen, no. pues ni modo. Bueno, en mi corazón, yo quiero que lidere el Partido Nacional, o sea, Tito Fura. Si yo fuera independiente, diría Salvador Narrala. Si yo fuera liberal, me convendría eh, también Salvador, aunque muchos liberales todavía no terminan de contrastar con Salvador. ¿Por qué? Porque por la misma situación que dicen, que primero dice una cosa, después dice otra y todo eso. Pero bueno, vámonos a los números reales, a los datos. Si, por ejemplo, eh, para liderar un equipo de vocería en el colegio, te piden participar en un concurso y sacas 97 de nota final y tu segundo lugar saca, por ejemplo, 75, ¿quién está más apto para liderar? El de mayor nota. Lo mismo en las elecciones internas. El Partido Nacional sacó 825.256 votos. Partido Liberal 656.000. Ves una diferencia casi de 200.000 votos. Entonces, la lógica te indica que tiene que liderar el Partido Nacional con Tito Fura. Pero probablemente las estrategias y las otras opiniones dirían Salvador, porque Salvador es más independiente, van a votar por él más gente, Partido Liberal y todo eso. Pero bueno, hay que dejar que los políticos se pongan de acuerdo y que tomen la mejor decisión por Honduras. La cosa es cualquiera menos ellos. ¿Quiénes son ellos? Libre. Bueno, y este segmento, que por algo se llama Teorías Conspirativas, vamos a ir un poquito más allá y vamos a especular, Cristian. Supongamos que estamos en octubre. Antes de las elecciones ya hay un acuerdo Tito con Salvador. Salvador va a liderar. ¿Las bases del Partido Nacional prestarían su voto? ¿Presta el voto del nacionalista? Ok, primero que todo, nosotros estamos conscientes y somos patriotas. Yo he platicado con mucha gente del Partido Nacional. Obviamente queremos que nuestro candidato gane, Tito Fura.
Pero como estamos especulando hoy, yo te diría que la gente está dispuesta, porque quiere Honduras, porque yo conozco a los cachurecos. La mayoría son gente buena, gente honrada, gente que quiere el país. Y si vos ves cómo está la situación del país hoy, nosotros estamos dispuestos a colaborar y hacernos 2 pasos atrás para que Honduras esté mejor, que no se pierda, que no lleguemos como Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Por qué menciono esto? Porque la gente, bueno, dice Juan Diego, que es el candidato a alcalde por el Partido Nacional, que las cosas no pasan hasta que pasan. Y nadie se lo cree, nadie se lo imagina, hasta que llegamos al punto de que no hay elecciones. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué pasó? Pero no nos preparamos, no estamos preparados, no lo vimos venir y esto se convierte. O sea, estamos viendo que un segundo foro de Sao Paulo aquí en Honduras, disfrazado de la CELAC, porque vino Petro, porque vino Lula, porque viene la presidenta de México, todos los radicales de izquierda vienen hoy acá, disfrazados con la excusa de la cumbre de la CELAC, que prácticamente eso están derrochando el dinero para reunirse ellos. ¿Y para qué? Ellos siempre se reúnen para algo, para sus fines. Y ustedes pueden ver las entrevistas de Mel Zelaya que dice: nuestra misión y nuestro objetivo es la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre lo ha dicho y no lo ha ocultado. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida. Pero a eso vamos. Y eso es lo importante, que vos como juventud realmente ya están atentos, ustedes ya conocen, están preparados. Vos estuviste en este proceso también del recuento de votos. Creo que sería interesante que comentemos. Bueno, le adelantamos a la audiencia que en el siguiente segmento vamos a tener a nuestra invitada. Un honor poder platicar con ella ya un ratito, con Cosette López. Pero vamos a mostrar un videíto, no sé si lo viste, Cristian, de una funada que le dieron a uno de los consejeros en un frente a frente. Entonces, si producción nos apoya aquí con el video para que lo veas y nos contes un poco. Libre es el transparente y que todos los demás partidos políticos no lo son. Cuando a vista y paciencia del pueblo hondureño, todo el mundo miró las urnas de Libre vacías y ahora aparecen con ese resultado. Yo no me voy a poner a criticar las votaciones de Libre, no estoy adentro del Consejo Nacional Electoral. Hay otras 2 representantes ahí a las cuales yo he visto que usted ha tratado de empujarlas, de hacerles bullying, de tratar de amedrentarlas, pero yo felicito a estas 2 dignas mujeres que han tenido la valentía de hacer entender que esto es de estadistas, no de activistas políticos en un Consejo Nacional Electoral, donde lo que requiere es generar certidumbre. Usted está en un programa de televisión presentando denuncias sesgadas. Si aquí puedo ahorita pedirle a Renato que mañana me dé un programa y le puedo llevar 30, 40 actas donde sale inflada Rixi, mucho más de lo que tenía en la Junta Receptora de Votos. Yo ahorita mismo le podría pedir a Renato que me lleve un programa y empezar a promover, porque usted habló de un alcalde del movimiento de Maribel. ¿O es que no he escuchado a sus diputados Bartolo Fuentes, no he escuchado a su diputado José Rafael Sarmiento, no he escuchado a todos los diputados y a toda la gente de Libre denunciando fraude al interno de Libre y que han sido excluidos? No escuchó que aquí en Choluteca les renunció Mauricio Rivera porque argumentó un sinnúmero de situaciones. No he escuchado lo que les ha sucedido en todo el país. Y usted está viendo la paja en el ojo ajeno. Arregle sus problemas de casa, ya que usted está pensando como un activista del partido Libertad y Refundación. Entonces primero resuelve el problema que tiene de todas las denuncias a lo interno. Bueno, antes de comentar un poco, creo que, no sé, el consejero tiene ese gusto de ir a que lo funen en frente a frente, porque también nuestra invitada que va a estar en unos minutos con nosotros, Cosette, tuvo ahí, se dio el gusto de funarlo. Hablando de este proceso electoral, Cristian, vos estuviste, o sea, vos sos una autoridad para contar qué es lo que sucedió en estas semanas que estuvieron haciendo el recuento de votos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero te quiero contar algo que no había contado antes. Y lo vivimos pocas personas en ese momento. Después de entregar la última maleta, nos llamaron para que fuéramos al hotel donde estaban los consejeros, donde estaba el jefe de las Fuerzas Armadas. No estaba, por cierto, que lo llamaron, se regresó en helicóptero. Y ahí estaba, pero en ese momento ahí estaba el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt.
Y cuando yo llegué con otro amigo y compañero, estaba la consejera viendo cómo se podía resolver ese tema, porque en ese momento el centro de monitoreo de ahí nos indicaba que solo habían alrededor de 4 centros de votación con retraso. Este es el día de las elecciones. Sí, el día de las elecciones, como a las 10 de la mañana, algo así. Pero los reportes de la gente nos indicaban que eran más de 100 centros de votación que tenían retraso. Entonces, la consejera nos estaba preguntando un par de cosas cuando se acercó Roosevelt Hernández, que es el general, jefe de las Fuerzas Armadas, y hubo una conversación entre la consejera y el general, en donde ella le preguntó, general, eh, por favor, ¿me puede ayudar a localizar los buses que todavía no han hecho entrega en los centros de votación? Y el general le dijo, sí, ahorita estamos consiguiendo la información. A lo que ella respondió, general, con todo respeto, lleva eso diciéndome desde las 7 de la mañana que yo le pedí el informe y todavía no tengo ninguna información sobre eso. Y el general hizo una llamada, creo que coroneles era, no me acuerdo, y dijo, le repitió lo mismo. Ya le vamos a entregarle la información. Entonces la consejera no podía esperar más. Y se dio la vuelta y nos dijo, vayan por favor a recuperar esas maletas, vayan detrás de esos buses. Bueno, no nos dijo detrás, nos dijo, vayan a donde los buses, a las ubicaciones que saben que están por los medios de comunicación, ni siquiera por las Fuerzas Armadas. Nos dijo, vayan detrás de esas unidades y por favor las recuperan y las llevan info. En eso salimos. Todos los carros que habían disponibles nos fuimos en ellos. Y como ustedes pueden constatar en las declaraciones, hay varios equipos que salimos y en esos equipos cruzábamos los carros. Porque en cuanto estábamos llegando, los buses iban saliendo. O sea, como que si ya vienen, vámonos. O estaban en el lugar y al momento que íbamos llegando, adiós. O les habían avisado antes que se retiraran de ahí. Eso es algo extraño. Y también estuvimos ahí por el Lima, en la entrada de la colonia La Joya. Cuando íbamos para ahí también a recuperar buses que por medios de comunicación sabíamos que teníamos información que estaban ahí, un policía militar estaba dando vía. Como por ejemplo, aquí no hay pasada, aquí no hay pasada. Y nosotros le dijimos, bueno, venimos a recuperar unos buses que están por aquí, tenemos información. Y él nos dijo, no hay ningún bus, regrese, aquí no hay pasada, regrese. Pero no nos fuimos, nos quedamos ahí escondiditos en un lugar, metimos el carro ahí y esperamos. Cuando el policía militar se montó a la moto y se regresó, salimos detrás. Y cuando entramos a la joya más adentro, vimos que ahí estaban 8 buses llenos de maletas. Esto fue como a las mediodía. Entonces todos esos buses ya se iban también. Y cruzamos los carros, les dijimos que nos siguieran. No querían seguirnos. Llamamos a un general, no recuerdo el nombre también, y estaba esperando la orden. O sea, esos buses eran controlados por las Fuerzas Armadas 100%, no por el Consejo. Nosotros les dijimos, síganos, y no tenían que esperar autorización para seguirnos. Entonces así fue como recuperamos en varios sectores de la capital las maletas que habían estado tiradas, prácticamente estacionadas desde las 8 de la mañana, otros después del último despacho que fue a las 9 y algo. Entonces, todo esto es raro. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, a Miraflores, a los otros sectores cercanos a Infop, no habían llegado las maletas. Y ya eran las 10 de la mañana, 11. Entonces, eso es muy extraño. ¿Por qué? Bueno, Porque solo literalmente salir de Infop y tener cerca todo. 2 minutos para llegar a Miraflores, la Kennedy y todos esos lugares. Y no habían llegado. La Joya. Entonces no nos explicamos cómo y por qué y con qué intención querían retener eso. bueno, y
se parece mucho justamente lo que estábamos mostrando con lo que decía el diputado Sabas en cuanto a las denuncias que han habido del propio partido de gobierno, que se suma a esto que nos estás contando vos, que es bastante, te diría, delicado. Es valiente que vos lo estés mencionando aquí, realmente te felicito porque sos joven, has participado en este proceso y lo estás diciendo, le estás dando a conocer a la población porque eso nos permite prepararnos mejor. Tenía una pregunta así muy puntual. ¿Quién es el que da la orden en esto? Si te tocara especular, digamos. Eh, Aclarando que en un episodio anterior hablábamos y no dijimos nombres, dijimos tal vez será que la persona utiliza sombrero, tiene bigote. Eso decía Andrea en su momento. Bueno, también el candidato, te recuerdo, del Partido Nacional de la Alcaldía, me compartió un artículo el otro día y hablaba sobre de un nudo venezolano. Las mismas actividades que pasaron el 9, el día de las elecciones aquí, pasaron en Venezuela. Transportadas maletas en transporte público, o sea, buses, rapiditos, buses de ruta, retrasos en las zonas que el partido del gobierno perdía, eh, no se encontraba, o sea, las desaparecían las maletas. Afortunadamente no pasó esta vez en este escenario, pero en Venezuela sí. Regresaban maletas sin papeletas, o sea, ni siquiera regresaban, pues. Todo eso, ustedes pueden verlo, métanse y investiguen sobre el nudo venezolano. Y algo más interesante, en todos los lugares que hubieron retraso, en los centros de votación, lideraba la elección pasada el Partido Nacional. O sea, en los CB, en los lugares que hubieron retrasos, el Partido Nacional en las elecciones pasadas lo ganó. Eso no te quiere decir algo, ¿Qué quiere decir? que probablemente lo hicieron con ese sentido, Para quitarle votos a ustedes como partido. para que no sea el partido más votado. Porque, ¿qué representa que Libre hoy no sea el partido más votado? Que están débiles incluso estando en el poder, incluso gastando la cantidad de recursos que gastaron, incluso obligando a los empleados públicos. Están débiles. ¿Han sido fuertes alguna vez? No, Sin alianzas. no, nunca han sido. Revisen las elecciones internas del Partido Libre. O sea que para vos esto viene de Venezuela, viene de Cuba, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién es la mente maestra, no del proceso o del método, sino de la decisión? Aquí en el país hay asesores venezolanos, cubanos y mexicanos. 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 Y de España también, hay varios. Son asesores que construyen narrativas. Entonces, son los mismos asesores que les han dicho, construyan el museo por ejemplo, las víctimas del golpe de Estado, cambien el nombre a estas cosas. ¿Por qué? Porque los asesores saben que tienen que borrar la historia contada, los hechos los tienen que borrar y cambiarlos. ¿Qué significa que le cambiemos el nombre al estadio? Borrar el legado del Partido Nacional. ¿Quién construyó ese estadio? Tiburcio Caries Andino. ¿Por qué lo cambias ahora? ¿Por qué cambias el Boulevard Centroamérica? Por refundación. No lo construyeron ellos, pero sí lo cambiaron. Eso es borrar la historia, construir historia, la historia que ellos quieren contar, la narrativa que quieren contar. ¿Por qué todavía sigue el tema del golpe de Estado? El general Romeo Vázquez Velázquez, porque no quieren dejar morir ese tema, porque ese fue su bandera de lucha, su causa. Y al volver a reactivar, la gente vuelve a revivir y volvemos a recordar los hechos. Antes de ir al siguiente segmento, en estos últimos 2 minutos que nos quedan, tengo una pregunta. Vos estuviste en el proceso. ¿Estuvo en riesgo alguna vez la declaratoria? Sí, Estuvo en riesgo. definitivamente. Y todos lo vimos, no era algo que pasaba allá adentro, era algo que pasaba afuera también. La cantidad de maniobras para parar, para retrasar, para también la narrativa que utilizaban, todo eso generó retraso. Pero afortunadamente hasta el último día se logró salir. Pero sí hubieron retrasos. O sea, gente que estaba afuera y que estaba adentro sabe y lo sabe. Hubieron
retrasos y hubieron maniobras para retrasar la declaratoria. ¿La intención era que no hubiera o la intención era que fuera más extenso la fecha, más allá del 8 de abril? Exacto, es que la declaratoria se tenía que hacer el día que la ley dice, si no, entramos en el rompimiento del orden constitucional. Eso es una excusa para una Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier rompimiento del orden es una excusa. Y aquí tenemos que tener cuidado por eso, porque la gente dice, bueno, pero no pasa nada si es un día después, sí pasa algo, sí pasa. Entonces por eso había que cuidar eso. Y afortunadamente todos los sectores se pusieron del lado correcto de la historia. Vos fuiste uno de ellos, estuviste Claro, en ese proceso. yo sí estuve y he estado. Y es algo, bueno, la gente que está ahí sabe que no se descansa, no se descansó. Incluso en este momento hay gente que es su primer día de descanso. Pero sí. Bueno, la verdad es que en este próximo segmento que platiquemos con la consejera Cosette, que creo que es un ejemplo para muchos, vamos a entrar más a detalle con eso. Gracias, Cristian, por habernos contado. Realmente eso es algo delicado. Te felicito, Sí. porque es de valientes venir y decirlo de esa manera. Y bueno, esperamos que le vaya agradando este tema, que tenga más claridad de lo que ha pasado a nivel nacional y que lo evitemos también para las generales, pero ahí vamos a estar firmes. Sí, vamos a estar firmes. Así que ahí quédense, en breve volvemos. Bueno, gracias por haberse quedado esperando. Yo sé que la expectativa es bastante alta por la invitada que tenemos hoy, que realmente la definimos como de los funcionarios más irreverentes o irreverentes que tenemos en el país, valiente, sumamente franca, y que para nosotros es un honor tenerla aquí, poder compartir estos segmentos que ustedes van a ver. No les voy a dar más preámbulo. Aquí le damos la bienvenida a la abogada Cosette López. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Qué Hola, tal? bienvenida. Es un placer, gracias por invitarme. Bienvenida, abogada. Yo sé que su agenda pasa sumamente ocupada. Le agradecemos que esté aquí con nosotros para compartir estos segmentos en este que justamente se llama En Voz Alta, porque vamos a ver unas entrevistas de jóvenes, ¿verdad? Ajá. Que han estado opinando del proceso electoral, porque varios de ellos estuvieron en mesa, fueron observadores o fueron víctimas de ese retraso que se dio. Y bueno, primero que todo preguntarle un poco sobre usted, sobre cómo ha sido este proceso para conocerlo un poco más. ¿Siempre ha sido así de valiente desde que está en la universidad? Pues la verdad que es parte de mi carácter. Yo personalmente no considero que he hecho nada que esté fuera de los estándares. En realidad todos deberíamos estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde y lo que se demanda de nosotros en un momento crucial. Creo que cuando uno se enfrenta a una situación difícil siempre tiene que pensar, somos múltiples personas, tenemos múltiples actores, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo incidir yo para hacer un cambio en esto? Y pues creo que es lo que estamos haciendo. Yo particularmente nunca he pensado en que yo deba ser el centro de esta situación. El tema es la democracia, es lo que pasa en el país. La vida me ha colocado aquí y bueno, a veces tenemos que esforzarnos el doble por las cosas en las que creemos y creo que es lo que ha pasado en esta ocasión. Pero sí, siempre he tenido mucha determinación en mi carácter. Vengo de una estirpe de mujeres valientes que salen adelante, hombres también, pero voy a destacar a las mujeres de mi familia. Y por todos lados estoy llena de mujeres de las cuales me siento orgullosa. Y bueno, así somos. Esto para nosotros de ser valientes no es una labor extraordinaria, es lo normal, la cotidianidad. Y así nos toca a las mujeres en general en el mundo. Por eso estudió Derecho. Es que como dicen que los que estudian Derecho les gusta el debate. Somos combativos. Bueno, combativos. La verdad es que hay un tema de vocación, por supuesto. En mi familia somos 4 generaciones de abogados ya. Y sí, tenemos esa vocación, tenemos ese tema de la respuesta ágil, de la verbalidad y de una mente aguda que creo yo que se nos alimenta desde pequeños en la sobremesa de la casa, ¿verdad? Las conversaciones y todo. Nos gusta esto, nos gusta el trabajo, no es que nos guste pelear, pero si se nos enfrenta, estamos listos para el debate. Bueno, y aquí también tenemos a nuestra irreverente que estuvo en el episodio 2. De hecho, ese reel ha sido altamente fundado por lo que dijo Andrea en ese momento, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en resumen, lo que estábamos conversando, Cosette, abogada. Sí, Cosette.
Era Ese es mi justamente ese retraso que se dio. No, es que yo siempre cuento que en mi casa, si yo no le digo Doña Alzo, doña, abogada. sí. Problema. Pero bueno, en este caso estamos hablando justamente de este proceso electoral. Vamos a ver algunas entrevistas, abogada, para que conozca. Yo sé que ya lo ha visto, usted estuvo en el proceso. De hecho, en otro segmento también tenemos a un joven que estuvo en todo lo del conteo de los votos. Bueno, fueron ¿cuántas semanas prácticamente? ¿Cuántos días? Lo del conteo, ¿Sí? 4 semanas. 4 semanas después de las elecciones comenzamos con ese tema. Recordemos que el primer conteo se hace en las juntas receptoras de voto. El que viene acá es el de las juntas especiales de verificación y recuento. Bueno, no empezaron de inmediato, se decretaron después, pero teníamos que hacer todo esto, recoger todos los materiales, hacer lo que se llama destuce, esta palabra, en que, bueno, sacamos solo de la maleta, colocamos los votos acá y allá y comenzamos al final las juntas especiales de verificación y recuento. Un trabajo muy arduo dentro del Consejo Nacional Electoral. Definitivamente, bueno, y felicitarla por eso, ¿verdad? Y de todo su equipo y de todas las personas que tuvieron también esa anuencia de estar ahí participando. No vamos a dar más preámbulo a la primera entrevista que tenemos, que las hicimos justamente aquí en la universidad, porque son los jóvenes los que van a determinar este próximo proceso electoral. Son más de 600,000, casi 600,000 nuevos votantes que van a estar en este proceso, generación Z, mucho de ellos, como yo soy cercano a generación Z y millennial generación Z, pero vamos a ver esa primera entrevista. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Maylen López. Soy ingeniera civil. De hecho, ahorita hice el examen del himno, así que ya pueden decirme ingeniera. Mucho gusto, Maylen. Fíjate que andamos aquí conociendo cómo fue tu experiencia con este proceso electoral que acaba de pasar. Por si nos comentabas, votaste, no tenés que decir por quién votaste, pero a qué hora votaste, etcétera. Sí, yo de hecho sí voté aquí. Casi me pintan todo el dedo, mira. Sí, así veo. ¿Cuántas veces votaste? Sí, no voté, o sea, no voté ni el domingo, que era el día, sino que voté el lunes a la 1 de la mañana porque a mi colonia hasta como a las 8 llegaron las urnas. A las 8 de la noche. Sí. ¿Y cuánto esperaste? No, esperé como 4 horas porque la fila era inmensa, habían 2 filas de cada lado y era demasiada gente porque ahí yo vivo en el bosque, ¿va? No solo viene gente del bosque, sino también de los alrededores. ¿Y qué te hizo o qué te motivó a esperar tanto tiempo? ¿Que no dijiste, ay, me voy a ir a la casa? No, porque creo que ya estamos cansados de que nos hagan fraude, o sea, queremos un mejor país, entonces, o sea, si no decido yo, alguien más lo va a decir por mí. No, excelente, porque de hecho en el programa tenemos una frase que se llama que si te da pena decirlo, nosotros lo decimos en voz alta. Capaz que te invitamos al programa en uno de estos días. Última consulta, ¿vos tenés a qué le adjudicarías este retraso o el relajo que se dio? Pues fíjate que ahí es, la verdad es que no sabría decirte, sería una mala coordinación realmente, pensaría yo, por no pensar algo peor. Sos diplomática. Sí. Gracias, Melin. ¿Qué le diría o qué opina de lo que dijo? Bueno, felicidades a la ingeniera. Felicidades que ya seguramente va a graduarse pronto. Ya va a tener la ceremonia. Bueno, primero darle las gracias porque se quedó. Seguramente ella vota en la Escuela República de Panamá, que es la que estuvo bastante llena ahí, y fue parte de las maletas que teníamos en la recuperación que hicimos ese día por la tarde-noche. ¿Qué pasó exactamente? También quisiera saberlo yo. ¿Qué se está investigando? El proceso del transporte, el proceso administrativo. ¿Qué no se está investigando en este momento que yo sepa? ¿Por qué se pararon 4, 6 y 8 horas esos vehículos? Porque nos quieren distraer, nos quieren decir que los vehículos son la causa. A ver, hay un problema evidente en el transporte, hay un problema de coordinación. Las máquinas de radiofrecuencia detectan que las maletas estaban armadas desde las 3 y 4 de la mañana, suficiente para que lleguen a las colinas, Las Palmas, Buenos Aires, el bosque de la Marichal, la travesía. Pero, ¿por qué se pararon? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué la gente exigía y ellos no buscaban soluciones? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué no llamaron a nadie para coordinar, siendo expertos en logísticas? No lo sabemos. ¿Por qué no se está investigando eso? Tampoco lo sabemos. El pueblo necesita explicaciones y nosotros también. Y de hecho, yo pienso que estas maletas podían haber llegado hasta La Ceiba en carretera, aunque fueran en bus. Ustedes en sus manos podrían haber cargado una maleta, llevarla y entregarla en la Kennedy. Hay cosas que no se explican, pero yo creo que la gente lo vivió.
Es que a veces se ponen las personas en términos políticos, creen que uno tiene que dar explicaciones. Pregúntenle a la gente. Si es que la gente nos nutría de nosotros, de la información, no al revés. Nosotros estábamos en un salón de monitoreo después de haber dado avance al proceso de la inauguración. Y la gente fue la que empezó a enviarnos. Los ciudadanos, los amigos que vivían o tienen una oficina en las colinas, los que vivían en otro lugar, ellos eran los que nos mandaban a nosotros, no al revés. Los medios de comunicación fueron. Entonces, ¿qué pasó? Sí, evidentemente hay un error de coordinación. Puede haber problemas de errores. Sin embargo, pararse por 4 o 8 horas necesita dolo, o sea que necesita intención, determinación y necesita una resolución determinada, porque no solo es que me paré, es que me sostuve en esa determinación de tener detenido el vehículo por muchas horas. Significa que había una persistencia en la resolución de detenerla, ¿verdad? Y ahí sí hay dolo. Usted no puede apagar un vehículo sin intención ni encenderlo sin intención, lo mismo que el hecho de que lo hayan encendido y se hayan ido cuando supieron que el personal civil del CNE iba a recuperarlo. Abogada, bueno, yo vi una denuncia que hizo supuestamente una persona que conducía uno de los rapiditos y él manifestaba que los custodios, no hubo custodios hasta las 9 de la mañana del mero domingo. ¿Qué tan cierta es esa información? Porque ellos lo que dicen es que no se movieron porque no habían custodios, no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer. Bueno, las maletas estaban tiradas en la calle, no sabemos por qué estaban tiradas en la calle. Alguien tiene que haberla bajado, alguien tiene que haberla bajado y descuidado. Es real, dentro de lo que usted menciona, qué tanta responsabilidad tuvo el Consejo Nacional Electoral, porque también vimos que se despidió al jefe de logística. Sí, de hecho él es jefe de cartografía. Y eso de ser jefe de cartografía implica que tenía responsabilidades también respecto de la conectividad. Por ejemplo, los 1.728 centros de votación, tiene que hacer una gira para ese tema, para verificar que exista, diseñar las rutas, hacer una gira de rutas de todo el país, no solo del Distrito Central. Ciertamente, nosotros tenemos dudas sobre lo que sucedió con él. Yo le hice una llamada a las 9 de la mañana y me apagó el teléfono. Es complejo y yo puedo decir en este punto que cuando se le despidió a él, pues lo que determinamos es que hay una responsabilidad administrativa, porque aceptó buses sin tener la atribución para hacerlo. No sé todavía todos los detalles porque la documentación tampoco la tenemos nosotros, fue secuestrada por las autoridades en original, pero tomó este tipo de decisiones. Yo no podría decir y avanzar, sería violatorio de los derechos de él y una falta de respeto de mi parte, es decir, que hubo delito de su parte. Lo que sí sé es que de las puertas del Infop hacia afuera, la guardia, custodia y transporte corresponde a un ente que está constitucionalmente señalado. Es algo que nosotros no podemos cambiar, es algo que así es, y que responde a la Constitución, no al Consejo Nacional Electoral, responde al pueblo hondureño, no al Consejo Nacional Electoral. Sí había, según vi, y ese es el tipo de detalles operativos en los que uno, pues definitivamente a las 3 de la mañana no está ahí. No cargamos la maleta a los consejeros. No conducimos. Y que eso es lo que la gente quiere saber, hasta dónde llega la participación de los consejeros. Definitivamente en la parte operativa, definitivamente en la parte operativa no somos nosotros los que andamos. No saldría nunca. Si esto necesita miles de personas, ¿verdad? Además es un proceso que 43 años había funcionado bien, sin ningún problema. O sea, es altamente eficiente las Fuerzas Armadas en términos logísticos. Sí. O sea, si nos vamos a la guerra, no se paran los tanques, ¿verdad? Yo tengo una consulta. Pero solo quería contestar lo de los custodios. Efectivamente no había personas ahí presentes, según lo que hemos verificado de forma posterior. Normalmente se van empleados del Centro Logístico Electoral, pero como nos anuncian, nos dicen que de hecho el de transporte, el encargado, el coordinador de transporte, tampoco estaba a esas horas, según nos han dicho, no hicieron estas asignaciones. Hubo una falta de coordinación entre transporte y Centro Logístico Electoral, derivado de que se monopolizó mucho en transporte, en el proyecto de transporte de la información, y solo se compartía entre los militares, que están asignados a esto, por supuesto, y el coordinador. Ok. En el caso de disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Y esa es la primera vez que participo en un proceso electoral, estuve en una mesa y demás, era de los que era partidista, independiente. Pero vi un posteo de algunos funcionarios en sus redes que salía uno de esos buses que tienen un montón de luces, buses de ruta, que estaban llevando las papeletas ya, creo que eran 10 de la noche. Y lo que yo recuerdo siempre han sido los camiones de los militares. O sea,
Esos camiones ya de ruta a esas horas de la noche, ¿de dónde surge eso? O sea, eso es normal. Para mí eso no es normal. Pues. Bueno, no eran los de las luces y los de la música los que llegaron, eran de los buses pequeños, los Sí, coasters. ese era un meme. Exacto, ese era un meme, pero pues bien. entendemos que hubo un tema precisamente de eso hablamos, cuando hubo un cambio de unidades. Y, a ver, es un problema de orden administrativo, es real. Hay garantías, hay todo en términos administrativos. Ahora, yo repito, podrían haber llegado nosotros caminando, podríamos habernos ido en un scooter, podríamos haber ido en carreta de bueyes y hubieran tenían llegado que llegar antes. las maletas. O sea, no hay justificación para que no lleguen. Si ustedes se van un domingo al Infop y se bajan para el hogar, van a llegar en 2 minutos, literalmente, un poquito menos. Ujú. Si van a las colinas, lo mismo. Tal vez se tardan un poquito más a Miraflores por la vuelta que van a dar. No porque esté lejos, esté enfrente, ¿no? Un día que no Igual hay que Las tráfico Palmas, la tampoco. Kennedy. O sea, y además, una cosa que es esencial. La pregunta es, ¿adjudican a otros temas que imprentas, que no sé qué? También hubo trazos ahí en esos sitios y se pueden revisar. Nosotros estábamos en pleno medio del proceso. El proceso termina para nosotros dentro de 45 días, de hecho. Estábamos en pleno hito. Ok, pero ¿había o no había papeletas en las maletas? ¿Había o no había maletas llenas de cosas para que la gente votara? ¿Estaban o no estaban listas? Como sea, lo más tarde, si a las 9:35 salió el último camión o bus, lo que tuviera dentro, lo más tarde que debería haber llegado era a las 10:30. A las 11. Yo sé que se tardan en entregar y que no sé qué es perfecto, pero debería haber llegado. No que a las 5 de la tarde teníamos que salir a perseguirlo. Y aparte echaron a andar los vehículos. Eso requiere una intención. Y una intención sostenida en el tiempo. Así que yo creo que no debemos dejarnos distraer. Porque eso quieren distraernos. Hablan hasta de conspiraciones, pero bueno, ese es un lenguaje alterado que pretenden distraer a las personas. Yo creo que por eso no nos debemos dejar, como dice alguna gente, meter los dedos en la boca. Como los bebés que nos meten los dedos, les meten los dedos en la boca y no pasa nada. Eso quieren hacer con nosotros, meternos los dedos en la boca y que digamos que sí. Abogada, y para enseñarle a la gente, porque hay muchas personas que no conocen cómo funciona el proceso, qué fue lo que pasó, etcétera. Pero lo que o lo que han querido dar a entender es que la única responsable es usted por ser Sí. la presidenta del consejo, pero para que la gente sepa cómo realmente se toman las decisiones dentro del Consejo Sí. Nacional Electoral. Hay decisiones que puede tomar sola, no puede tomar ninguna, hay decisiones que solo se toman en conjunto, y cómo funcionó ese proceso ya en esta crisis que vivimos, Sí. cómo se terminaron tomando esas decisiones entre Bueno, ustedes. las decisiones se toman en conjunto. Los únicos privilegios o cargas que tengo como presidenta es que dirijo la sesión, Ujú. que fijo la agenda, que a veces, bueno, que puedo ser la vocera, ellos también son voceros, ustedes lo ven, medios de comunicación, y que tengo la carga de tener que firmar los documentos. Ellos autorizan que se firme. Todo tiene una autorización del Pleno. Porque incluso la contratación de los transportes fue autorizada. Claro, yo solo pongo mi firma porque Pones soy tu firma. representante legal. Ujú. Pero hay una certificación que contiene un acuerdo donde los tres votamos. Sí, porque es lo que la gente no entiende, que es Ya, algo primero, que toman entre los tres. Yo no soy jefa de ellos. Tenemos por igual, nuestro voto vale igual el de cada uno. Y aquí ni siquiera hay voto de calidad, ¿verdad? O Sí, sea, ajá. aquí somos tres y automáticamente se sabe si hay mayoría o si hay unanimidad. La gente sobredimensiona, pero mire que quienes quieren implantar esta idea en los demás, nuevamente, quieren jugar con la inteligencia de los demás, son personas que lo conocen. El tema, son secretarios de Estado, son secretarios... Que saben cómo funciona. Exacto, saben cómo funciona. Entonces hay una narrativa deliberada, construida por hacer un daño, un acto difamatorio ampliamente violatorio de derechos humanos, porque si se hace desde la estructura estatal hacia una persona, es así, ¿verdad? Pero además el Consejo Nacional Electoral es autónomo, nosotros no tenemos un jefe. Es decir, a nosotros nos dan una asignación presupuestaria completa, global, de hecho igual a la del Ministerio Público, en que se pueden hacer modificaciones internas entre cuentas, etcétera, apegada a una ley orgánica de presupuesto, apegado a los documentos que internamente se generan, y todos los documentos internos se generan por unanimidad. Vean ustedes que en el Consejo Nacional Electoral, a veces cuando no se hace una consulta, hasta por la pintura de las paredes se puede generar una controversia. Si se va a mudar alguien de una oficina a otra, ni siquiera eso puedo decidir como consejera presidenta. Ya ha habido conflictos en el pasado, en esta ocasión no, sobre la pintura, no es mentira. Pero si alguien va a ocupar una oficina, va a pleno. O sea, cada cosa necesita autorización
De tal manera que la presidenta lo que tiene más es trabajo, pero no más atribuciones. Vamos a ver una segunda entrevista, Cosette. Otro joven que estuvo también en el proceso, que justamente él hablaba de lo que la percepción que tiene la población, realmente cuál fue la causa de todo esto que sucedió. Lo vamos a escuchar y después ahí nos comenta un poco. Bueno, seguimos aquí hablando del tema electoral y hoy estamos con Josué Escoto, mucho gusto, José. ¿Cuántos años tenés? 26. Escucha, están jóvenes ahorita. ¿Qué opinas del proceso electoral? ¿Fuiste a votar? ¿Estuviste en mesa? ¿Observador? Claro que sí, fui coordinador del Distrito 10, me tocó en la Escuela Lempira, fui partícipe de lo que fueron las elecciones. Gracias a Dios, en la Escuela Lempira todo estuvo normal. No contamos con retrasos en lo que es la escuela. Sí contamos con el retraso del que terminamos más tarde del proceso. Estuve hasta las 5 de la mañana. Fue un proceso bastante, no sé cómo podría mencionarlo, pero fue muy, muy extraño lo que pasó. ¿De quién fue responsabilidad? Estamos todos muy claros de quién fue. Fue parte del gobierno. Los que tienen el control de las Fuerzas Armadas fue Rixi Moncada y hace todas las evidencias. Los transportistas han dado las declaraciones de que las urnas estaban en los buses. Los que no los movían eran las Fuerzas Armadas y quienes tienen el control son los del gobierno. ¿Qué cambiarías para el proceso electoral de noviembre que esto no vuelva a suceder? ¿Usarías el biométrico? ¿Lo dejás? ¿Lo quitas? ¿Qué harías en ese caso? Considero que el biométrico es algo importante. Considero que hay que llevar un control. El biométrico se tiene que dejar, pero hay que estar alertas. Hay que buscar ayuda internacional para que esto lleve un mejor control, visoría internacional, para que esto que está ocurriendo ahorita no vuelva a pasar, porque es parte de un complot del gobierno. Querían que mi candidato, el Partido Liberal, tuviera menos votos y ellos siempre verse más fuertes para las generales, pero ahora necesitamos más organización para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cambiarías algo en la legislación, en la normativa de aquí a noviembre para evitar que eso vuelva a suceder? Considero que no es tanto la normativa, porque al final hacen lo que ellos quieren. Entonces, al final las normativas están, pero el gobierno es quien tiene el poder. Entonces, es de trabajar en conjunto, unidad, para que ese complot no vuelva a ocurrir. Tu consejo para la juventud, que te está bien, que sos un ejemplo de juventud que participaste, ¿cuál sería el consejo que le darías? Que trabajemos fuertes, trabajemos unidos, no descansemos, porque lo que buscamos como juventud es un cambio para Honduras. Honduras tiene salvación, es ahora o nunca, es la última oportunidad que tenemos. Concientizo a la población de que si queremos un cambio de verdad, busquemos participar todos, porque el ingeniero tiene la solución. El cambio está visto que es el único que tiene un plan de gobierno establecido, y tenemos que participar todos. Perfecto, muchísimas gracias. Más allá del tema de lo final, porque aquí, y es importante aclarar eso, ¿verdad? Todo el mundo tiene su afiliación, usted, Andrea, mi persona. Aquí estamos hablando de un tema ya de hechos como tal. Pero, ¿qué opinión le merece lo que él mencionaba en cuanto a de quién es la responsabilidad, etcétera? Bueno, aquí es importante decir que desde mi perspectiva y como consejera, pues yo tengo un relato, y le decía a alguien, es que no es narrativa, no me fui a donde un estratega a que me diseñara qué decir. Es lo que viví, es lo que sucedió. Y en ese sentido, cada quien tiene su relato. Yo no necesito refrendar ni quitarle palabras a lo que alguien vivió en carne propia. La gente misma fue testigo. De hecho, en número y en calidad me superan los ciudadanos hondureños que fueron testigos de la situación, la pelea que establecieron en ese día, cómo lucharon ellos porque les instalaran su junta. Me alegra que en la escuela Lempira haya estado a tiempo, pero sí se les prolongó la jornada, ¿verdad? Hasta las 5 de la mañana. El punto es que todo esto parece que se estuviera ignorando. Lo que la gente tuvo a la vista quiere ser borrado por ahora sí, una narrativa construida estratégicamente para borrar la responsabilidad de algunos actores y endilgarla solo a otros, que por cierto, desde la autoridad, si esto llega a ocurrir, es violatorio de los deberes, en el sentido de que, por ejemplo, el artículo 93 del Código Procesal Penal habla de que se tienen que hacer las investigaciones para todo, tanto para encontrar responsables como para recibir incluso aquellas pruebas que exoneren de responsabilidad de las personas. Y he sabido yo que ha habido negativas a recibir pruebas que exoneren responsabilidades. No se debe prediseñar la justicia para que establezca primero a quién queremos endilgar las cosas y luego ver qué se le pone para luego
obviar otras y sacar del escenario. Yo creo que se tiene que aspirar a la justicia. Decía alguien que escuché ayer que el funcionario más corrupto es aquel que fabrica pruebas para endilgar a alguien inocente y que quita aquellas que le podrían exonerar. Y decía también esa persona que los políticos pueden darse el lujo de volverse locos, pero los que están encargados de impartir justicia no. Y eso es muy importante, porque en ellos termina entrañándose el Estado de Derecho. Son verdaderos garantes de que la ley se aplique. No podemos tener este mal ejemplo en este mal predicado y esperamos, por supuesto, que la justicia obre de esta manera. En ese sentido, yo también espero las investigaciones, que se deslinden las responsabilidades. Sé que desde mi posición hice todo lo posible para entregar el proceso. Se instalaron el 100% de las juntas receptoras de voto. Un equipo de trabajo que salió detrás de las urnas, que luchaba por ellas con lágrimas en los ojos, que atravesaron sus vehículos para rescatarlas y que contra viento y marea sostuvieron el proceso, que finalmente tuvo esa declaratoria ayer. Así que, y lo felicito a él, lo felicito al chico, porque una sociedad que participa, una juventud que participa, es alguien que tiene decisiones sobre su propio futuro, que entiende que su futuro depende de ellos mismos. Y claro, unámonos para trabajar. El tema es que en democracia cabemos todos. En las dictaduras y en los totalitarismos no. Ahí solo caben algunos. Pero en democracia caben los que tienen todos los tipos de pensamiento, incluso aquellos que nos adversan, porque todos tenemos el derecho. Totalmente de acuerdo. Bueno, y felicitarla a usted y en general a todos los que estuvieron en ese proceso para ya tener una declaratoria, porque había ahí muchas teorías conspirativas de si iba a salir o no. En el siguiente bloque o el siguiente segmento vamos a poder desmenuzar un poco más allá muchas dudas que hay sobre el biométrico. Lo consultaba Andrea también, conocer un poco de su experiencia. Así que quédense, vayan a traer un juguito y volvemos en breve. Bueno, gracias por seguir en sintonía. Estábamos hablando aquí fuera del aire sobre un tema fashion. Aquí vamos a entrar al minuto fashion porque justamente las dos abogadas que son super fashion estaban hablando de ese traje que anda Andrea justamente hoy. Sí. ¿Azul del Partido Nacional, Andrea? No, es el azul turquesa de la bandera. Bueno, se parece a la bandera. Sí, Ando no, medio es patriótica con es que a zapatos veces le blancos ponen también. agua y a veces turquesa. Sí, pero es hermoso. Sí, es como turquesa. Sí, está. ¿Cuál es el verdadero color de la bandera? ¿Perdón? ¿Cuál es el verdadero color? Bueno, el verdadero color es el que decidamos, pero la verdad es que toda mi vida ha tenido el color oscuro y ahora pusieron claro. Yo respeto en ese sentido si queremos tomar decisiones, pero se difunden muchos mitos al respecto, ¿verdad? Sí les quiero decir que según lo que he conversado con muchos amigos y cosas que hemos leído, hay una confusión ahí que es interesante porque piensan que la rebeldía está en el turquesa y que el azul oscuro es el conservador, cuando es al revés. En realidad Morazán se iba por el oscuro, porque el azul turquesa o el azul claro en esa época era el de los carlistas en la época de la independencia. Entonces la gente que estaba menos proclive a la independencia se iba por el azul claro. Era al revés. Y la verdad de nuestro país es que la bandera se ha usado en los colores que encuentran en los textiles. Lo que estaba disponible. El azul siempre ha sido un color complejo de encontrar, incluso en la época en que pintaban y todo, ¿verdad? Ya se sabe que usaban lapislázuli. La verdad es que nuestra historia está llena de eso, que no había textil y agarraban el azul que estuviera. Eso es lo que pasa en realidad. A veces sobredimensionamos las situaciones. Sí, la verdad pasamos de minuto fashion a minuto histórico aquí. ¿Usted estudió solo derecho? Está hermoso el traje. Sí, lo encuentran en Anchor, Sí. Instagram. Yo tengo mis dudas ahí con ese color. Yo tengo mis ¿Con el dudas que ahí. ando? ¿O en la bandera? No, pero está lindo. Azul Traje de del 3 partido. piezas. ¿Partido qué? No, yo no sé, vos decimos a nosotros. No, yo no. Nunca No, nos has dicho. ¿De qué? ¿De qué partido sos? Ah, no tengo partido. Yo digo que sos libertario. Ahí hemos, Sí, pero es tengo una plática para ideología, otro. pero no milito como tal en un partido político. Ok. Entonces, pero sí soy más por ahí. Está bien. Libertaria. Libertaria, no libre. Buena la aclaración. No libre, libertaria. Eso es una súper buena aclaración. Bueno, seguimos aquí con la conversación de este proceso electoral. De hecho, creo que deberíamos de tener un episodio, Cosette, sobre todo la historia. Yo no sabía lo de la moneda que me estaba comentando fuera del aire. Sí, estábamos hablando y aquí es una opinión funable. Yo no tengo problema. Lo subí en X. Ricardo Maduro es el mejor presidente que ha tenido Honduras de lejos. Ahí están los datos económicos. Le heredó
un país, AMEL, sin deuda externa. Entonces, ahí podemos entrar en discusión, pueden dejarlo en los comentarios, pero vamos a seguir con el tema electoral. Traemos algún contenido que quisiéramos que nos aclare justamente la consejera presidente en este momento. Pero antes de pasar a esa parte, Cosette, ¿qué se ha sentido todo este proceso? Es bastante valiente lo que usted ha hecho. Yo voy a ser franco en algo. O sea, yo como hombre y como el hombre que va al gym y todo, aún me la pensaría 2 veces también con el tema de las Fuerzas Armadas y decirlo de esa manera que usted lo dijo en los medios. El tema, digamos, de ser bastante franca y también de expresarlo. Porque hay muchos funcionarios que tal vez no lo expresan. Lo que deciden es, no voy a decir nada para no meterme a problemas. Entonces, ¿qué se ha sentido todo eso? ¿Ha sentido temor en algún momento? Bueno, quiero decirles que creo que estamos en un país con mucha inseguridad y en ese sentido entiendo cuando me dicen que he sido muy valiente. Pero quiero decirles que también he sido prudente. Hay muchas cosas que han sucedido anteriormente que sobre las cuales yo no he formado ningún tipo de escándalo y uno se comporta profesionalmente y sabe que se va navegando, construyendo gobernabilidad. Soy presidenta del Consejo Nacional Electoral y tenemos que construir gobernabilidad para poder avanzar. Y eso se demuestra con la anonimidad de ayer, que salió en la cadena nacional. Pero sí es complejo el ambiente. Hay momentos en que tememos. No es planificado hacer estas cosas, pero, a ver, estar en esos cargos tiene un costo. Tiene un costo y también tiene una recompensa, decir la verdad. Porque no es lo mismo decir que estás diciendo la verdad a que sea obvio que le estás diciendo. La confianza y la credibilidad se construye de hechos y no de palabras nada más. Y en ese sentido, hay hechos que respaldan las cosas que yo digo y las cosas que hago. Hay momentos en que entiendo que me consideran valiente por salir y decir las cosas, pero creo que a veces corremos más riesgo si no lo denunciamos. Al final, el embate hacia mi persona ha sido bastante grotesco, bastante asimétrico, y lo único que he tenido es mi voz para alzarla. Y no he dicho todo lo que quiero decir, no he dicho todo lo que se podría decir, pero sí hay que hablarlo y hay que decirlo, porque, a ver, ¿qué ganaría yo diciendo no pasó nada el 9 de marzo? O no, definitivamente no son quienes ustedes piensan, pueblo hondureño. No son. ¿Cómo me uno yo a ese discurso en contra de lo que el pueblo hondureño vio? Por algo hay personas a las que no le creen y por algo hay las personas que sí nos creen. Por algo hay personas que aunque digan soy dueño de la verdad y estoy diciendo la verdad y el pueblo hondureño lo sabe, el pueblo hondureño estaba en las mesas, estaba en las urnas, estaba en los centros de votación y en las calles. Entonces ellos saben quién está diciendo la verdad, aunque yo no me ponga un estandarte aquí de dueña de la verdad. Al final tratamos de ser sinceras, de ser honestas, de mantener nuestra gallardía, porque hay que tener gallardía para poder tomar decisiones y pues cumplirle al pueblo hondureño. Yo hoy dije algo en otro lugar. Yo soy nacionalista, soy orgullosísima nacionalista, con errores y todo de mi institución partidaria, pero primero soy hondureña. Mi bandera, mi primera bandera, es la que tiene 5 estrellas. Y eso lo sabe mi partido, lo sabe mi familia y que lo sepa todo Honduras. Abogada, hablando del tema ya como específico de los ataques que ha recibido, nos gustaría saber si la violencia... Vimos que usted denunció que fue agredida verbalmente por las Fuerzas Armadas, etcétera. Por una persona. Por una persona específicamente. Pero cuando nosotros, específicamente las mujeres, siempre solemos recibir ataques como más viscerales por ser mujer o porque de parte de hombres, etcétera. En toda esta situación que pasó, que ha tenido tantos ataques, usted... Bueno, la presidenta Xiomara Castro, en su plan de gobierno, uno de los temas que ella tocó, que yo lo leí específicamente en su plan de gobierno, era que los ataques más fuertes que ella recibió en su campaña fue por el hecho de ser mujer. Que se vio siempre es así. A vista muy atacada, etc. Ahora, ella se supone que ha trabajado por las mujeres, para hacer una imagen para las mujeres, para defender a las mujeres, etc. ¿Usted recibió o esperaría recibir en esa situación donde usted se ve atacada siendo una representante del pueblo hondureño una llamada de parte de la presidenta dándole su respaldo o su apoyo por el hecho de ser mujer y por los ataques que recibió? Por supuesto que no. Ni siquiera de la Fiscalía de la Mujer. Ni de la Fiscalía de la Mujer. Nada. Sí hay otras entidades que se han solidarizado con nosotros. Eso fue real. Yo no le estoy mintiendo al pueblo hondureño. Eso fue real. Y repito, yo no tengo por qué ser el centro de esta situación. Se trata de la democracia y se trata del país, pero la vida es así, nos colocan situaciones difíciles. No somos mancas, no nos vamos a dejar. Y no somos mudas, no nos vamos a callar.
Pero no, para nada, por supuesto que no. Eso no ha sucedido. Si se está trabajando por los derechos de la mujer, no se nota en ningún lado. Bueno, eso es parte de ser honesto y ser franco, pues lo que usted está mencionando. Yo sí, muchos ataques de derechos humanos, de representantes de derechos humanos del gobierno. Eran las primeras que estaban en línea atacándome, cometiendo una flagrante violación de derechos humanos, porque cuando son representantes del gobierno y hacen eso, es una violación de derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí creo que igual el esposo aquí de Andrea lleva esos datos del tema de los femicidios y demás, y creo que está claro, ¿verdad? Y no hay discusión de que estamos en una situación bastante complicada en el país, lo que mencionaba Andrea. Igual, yo como hombre, admito, sí, que cuando uno ve estas situaciones, pero más de estos, vamos a decirle, grupos, cuando atacan a una mujer que es de su misma línea de pensamiento, son bastante solidarios y hablan del tema del machismo, misógino, a mí me lo han dicho miles de veces, pero cuando sucede para otra persona que tiene un pensamiento diferente, pues allá no hay un silencio. Es mentira, ahí hay un silencio, se está haciendo la víctima y demás. Pero bueno, no vamos... Entonces uno se pregunta, ¿están falsificando una identidad para hacerse de un grupo que coincidiría con esas ideas o son realmente detentadores de ellas, no? ¿Están utilizando a la gente que de verdad cree en eso o de verdad creen en ello? Porque si una persona es amiga mía y se me olvida y cometió un delito y a mí se me olvida porque es amigo mío, entonces, ¿soy amiga de la justicia o soy amiga de mis amigos? Soy amiga de las ideas. Porque digo, es que cuando alguien decide activar por una idea, cada quien tiene esa libertad de tener esas ideas. Y todos caemos en democracia, repito, está bien. Pero cuando alguien decide activar, representa algo. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad lo representan? Y ¿hasta qué punto utilizan banderas ideológicas? Enarbolan falsamente banderas ideológicas, únicamente para cooptar grupos sociales. No. Ahí se los dejo. Creo que ahí el público lo puede contestar en los mensajes. Yo ya estoy viendo los reels y las funadas aquí a la abogada Andrea, que le ha llovido, ¿verdad? Por lo que dijo la vez pasada. Pero bueno, vamos a entrar un poco a aclarar algunas dudas que ha tenido la población. Yo puntualmente traigo algún material. Como le comentaba a Cosette, estuve en una de las mesas. De hecho, estuve como 28 horas. Eso, sí, no hubo retrasos. Afortunadamente ahí no hubo retrasos y por eso me da pesar cuando escucho de esos lugares que llegaron el material llegó a las 10 de la noche. Si me pongo a pensar, ellos empezaron a hacer todo que prácticamente 12, 15 horas después. Sí. Y les tocó esperar, estar parados, hacer todo el proceso, que la gente votara, luego hacer el conteo. Es algo bastante complicado solidarizarnos con ellos. Mi experiencia fue bastante buena con las personas que estuve ahí, a pesar de que no éramos del mismo movimiento. Pero bueno, vamos a entrar aquí a algunas consultas y vamos a ver primero algo jocoso, ¿verdad? Que nosotros en Irreverente somos bastante fans de las caricaturas. Ajá. Y que la producción nos va a ayudar a verla. Y bueno, es una caricatura, pero también es un facto. O sea, esto es un hecho. ¿Vos qué opinas, Andrea? Sí, es un facto. Bueno, la bonita. abogada tenía algo... Así les decía yo que faltó nulos. Russell, de hecho, es cuarto. Es cuarto. De conformidad con la declaratoria, pues. Pero nulos. hay más blancos o más nulos. Más blancos y luego nulos. Luego nulos, ¿verdad? ¿Qué es? Ok, el blanco puntualmente, ¿por qué se da? Es una papeleta utilizada por alguien que decide no elegir a nadie. No Y tiene un sello atrás que dice que era blanco, ¿verdad? Y se deposita. Es una expresión de la voluntad soberana, es un deseo. Es un deseo expreso que queda en una papeleta. No es lo mismo que una papeleta no utilizada. Y el nulo es que, bueno, pueden haber ocurrido muchas cosas. Puede que lo marcaran mal, puede que efectivamente fuera un voto mal puesto. Por ejemplo, si alguien tenía que elegir un candidato presidencial y puso a dos, automáticamente es nulo porque no hay manera de discernir exactamente qué quería. Pero hay otros tipos de nulidades, ¿verdad? Hay otro tipo de votos nulos. Pero son al final expresiones de la voluntad soberana porque son papeletas que se le entregaron a alguien y que se depositaron y que hay una firma en el cuaderno de votación y una persona que se manchó el dedo para haberle depositado ese voto. Es válido, o sea, 100% válido. Totalmente, claro. No, y es importante decirlo. Ahí confieso, yo siempre he votado nulo, o sea, yo los hacía nulos todos, por un tema de la deuda política, que ya lo hemos mencionado con Andrea en otros programas, de lo que se le paga a cada partido por un voto. Pero bueno, el siguiente
Las primarias no generan deuda política, para que lo sepan. Ese es un buen dato. Sí. Pero igual, Entiendo. ahí disculpen que yo soy bien adverso a pagar tanto en impuestos, porque justamente esta semana vimos muchos de esos impuestos ahí se los está comiendo Petro, se los comió Sheinbaum en ese evento que se hizo, ¿verdad? Entonces, al menos en ese sentido creo que voy a Los retomar... hondureños sin trabajar porque las calles están cerradas. Exacto, y ese Ellos necesitan hacer su lobby, la gente no puede salir, no puede trabajar y la economía detenida. Y vos dices en el clavo. O sea, al final creo que igual Luna, que estuvo en el episodio 3, aquí lo decía en otro foro, la economía se mueve por esa señora que sale a las 4 de la mañana a vender atol, a vender baleadas, a vender juguitos. Ellos son los que realmente están moviendo el desarrollo del país. Entonces es bastante lamentable que se pierdan 2-3 días de actividad económica por hacer un evento que solo se toman café, están ahí platicando, no sé de qué están hablando, no sé si Petro les estará contando sus historias de cuando fue un guerrillero y todo lo que él hacía en Colombia. Pero bueno, no es de eso el programa y creo que me estoy excediendo ahí. Disculpe. Sí. Si producción nos ayuda ahí con la siguiente imagen, que aquí es donde inicia toda la discusión que se ha dado, ¿verdad? Sale este posteo, si no me equivoco, fue un sábado en la noche. Y se hablaba, digamos, de que en una papeleta el hecho de que un candidato pasó de tener 249 votos a 332 era que se había inflado. Pero cuando uno ve el acta original y el acta del recuento, tenía la misma cantidad de votos. Sí, es que aquí han ocurrido muchos debates y a veces pueden ser manipulados, ¿verdad? En primer lugar, hay que establecer, ratificar y volver a decir, el voto en Honduras es físico. Usted no vota con el biométrico, usted no vota con el biométrico, yo tampoco. Y el consejero Ochoa tampoco. Porque eso es lo que él ha pretendido en toda esta etapa y ha sido parte del disenso. Es un instrumento que nos ayuda, sin lugar a dudas, sobre todo cuando hay, digamos, tergiversación de los deberes de un secretario que no da fe de manera correcta, etcétera. Tenemos ese deber de administrar la desconfianza, lastimosamente. Sin embargo, no tiene la estatura del biométrico de ser el instrumento con el cual votamos. Pero creo que cuando estamos en una posición como esta en el Consejo Nacional Electoral, tenemos que ser responsables. Hay muchas casuísticas, pero por ejemplo, decir simplemente, así a grosso modo, tal cosa, diferencia del biométrico, eso es automáticamente inflado, eso es una falsedad. Eso es una falsedad, es una falacia construida de dos premisas que concluyen con una cosa tonta. Les voy a decir, primero, la ley no establece que el biométrico tenga esa estatura. Segundo, votamos en físico. Tercero, usted tiene múltiples instrumentos con los cuales hacer el cotejo. Usted verifica un balance, las que están papeletas utilizadas, las que sí se emitieron. Esta vez estamos por separado los partidos porque son elecciones primarias. Usted tiene la cantidad de papeletas utilizadas, las papeletas sobrantes. Tiene un acta levantada que el secretario también tiene fe pública. Tiene la firma de los que participaron. Vuelve a hacer un acta. Usted tiene un cuaderno donde cada persona firmó, porque ahí está la imagen de su DNI, puso la huella. Y resulta que el biométrico es el que tiene que determinar según Ochoa. Ya tiene un montón de documentos físicos y usted se va a tener solo al biométrico. Y voy a decir algo que no lo decía públicamente antes, pero ahora sí lo voy a decir. En el 2021, esta servidora no utilizó el dispositivo biométrico porque no estaba en su centro de votación. Y no lo dije antes, solo lo dije dentro del Consejo Nacional Electoral. Y Cosette Alejandra López Osorio Aguilar aparece como que utilizó el dispositivo biométrico en 2021. Y no lo utilizó. Ni ella ni su familia. Y los invito a que me pasen su DNI. Hace un tiempo fui a una radio, que ahora tienen también estos podcasts, que también es con imagen, ¿no? Fui y la persona que me recibió en la mañana, yo llevaba un dispositivo biométrico y me dice, ¿esa es la biometría? Sí, muéstremelo. Y le digo, ¿no lo conoce? No, me dice, no lo conozco, no lo utilizo en 2021, no. Páseme su DNI, le digo, y me lo pasó. Y esa persona aparecía votando en la colonia Calpules con coincidencia biométrica en 2021 en el Centro de Educación Básica Manuel Zelaya Rosales. Y tampoco lo conocía. Lo cual quiere decir que la biometría puede ser manipulable y por eso necesitamos auditorías y demás. Además, por ejemplo, ahorita sabemos que hay muchas denuncias de personas que salieron con el biométrico y que les ponían la huella y después esas personas no podían votar donde querían porque se había generado alerta. Entonces, hay cosas que hay que mejorar. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Porque no pretendo tampoco desprestigiar que sea una herramienta útil. Lo que les quiero decir es que nuestro sistema físico, que no todo va a estar en el biométrico, que si su biométrico comenzó tarde,
las 50 personas que votaron antes tampoco estaban, que si se desconectó y no registró, tampoco va a estar, que hay múltiples factores y que no podemos adjudicar automáticamente a fraude o a que están inflando algo solo porque el biométrico no coincide, sobre todo cuando además tenemos otros documentos físicos con los cuales corroborar. O sea, no podemos estar haciendo eso desde la institucionalidad. Yo sobre eso, de hecho, propuse que se hiciera la revisión de todos los documentos físicos para poder hacer la corroboración. Y creo que es lo que tiene que hacerse y es lo que tiene que hacerse incluso para generales. Hay que hacer esa verificación. El biométrico es una ayuda para identificarnos, para que se sepa que somos quienes somos. Para evitar doble concurrencia, está bien, pero no es donde votamos. Nosotros no tenemos voto electrónico. Y justamente es la siguiente imagen que vamos a mostrar en este momento con producción para que veamos que en estas denuncias que se hicieron a través de X, yo vi varias del Partido Nacional, varias del Partido Liberal. Todos no vi partidos. No, pero de este personaje no vi de su propio partido. No, pero sí habían. Bueno, ahí habría que esperar, pero... Bueno, la que hicimos en el programa anterior era del Partido Libre. Sí, bueno, lo que decía Andrea es cierto. Una de las entrevistas que hicimos a una joven nos contó justamente que fue en una de esas mesas. En esta imagen aquí estamos viendo, bueno, básicamente lo que dice es que se inflaron 91 votos porque en el acta se establecía que votaron 236, pero el biométrico solo midió 145. Entonces, bueno, usted ya lo comentaba un poco. Al final, lo que prevalece es... Creo que es creo que es la misma tipología. Yo ahí solo veo un acta, entonces no sé si hubo escrutinio especial o no. Sí les puedo decir que se fueron a escrutinio especial 30,000, casi 30,000 actas de las 74,000. Una cifra histórica. Sí, porque no se O sea, impresionante. Entonces, cuando hay verificación y doble verificación, y aún así queremos poner el biométrico, que es aquello en lo cual votamos, y nos negamos a ver los documentos físicos y a entender que la fe pública del secretario de la Junta Especial de Verificación y Recuento o de la Junta Receptora de Voto no debe ser cuestionada por los consejeros. Que cuando queremos, sí, están bajo nuestra especialísima supervisión, como dice Marlon. Pero cuando no queremos, ellos tienen que respetar la autonomía, como para dejar actas en cero sin verificar los demás documentos. No podemos estar manipulando la ley para nuestra conveniencia. No debemos estar cruzando esas líneas delgadas y comportarnos antiéticamente, ¿verdad? En ese sentido, yo no tengo demás documentos. No sé ni tampoco de dónde es la del Partido Nacional, pero quiero decirles que una enorme cantidad de actas se fueron a esta otra verificación, que es la de verificación y recuento. Entonces, se establecen mecanismos y demás. Ahora, si yo voy a ser como el niño que es dueño de la pelota en la cuadra y cada vez que voy perdiendo el partido le quito la pelota de los demás y ya no quiero jugar, ya son otras cosas. Pero eso de cambiar las reglas a mitad de juego, De acuerdo. yo solo lo he visto entre niños y bien chiquitos. Yo tengo una duda. No, esa ya no es la regla que aplica. Ahora cambiémosla porque no me gusta. Sí, es cierto. No, ayer quería quitarle, perdón, el día de la declaratoria para firmar el acuerdo, quería quitarle los nulos y blancos al acuerdo. Y le digo, ¿por qué lo vamos a quitar si son votos emitidos? Quería quitárselo. Entonces uno dice, si es que no estamos... A ver, estamos en el Consejo Nacional Electoral. No estamos en el órgano de administración partidario, no estamos en el órgano de gobierno partidario de ningún partido político. Hay que ser profesional. O sea, yo puedo tener mi corazón azul, pero yo tengo que ser profesional. Ahí está la ley. Es que con la ley no hay confusiones. Es facilito, Sí. que ni siquiera necesitamos ponernos de acuerdo. Si la ley dice ABC, pues ABC. Y si usted ya quiere CDE, ya es otra cosa. Pero eso de estar cambiando las reglas De acuerdo. a conveniencia es complejo. Eso me lleva a una pregunta. Y realmente, abogada, ustedes representan cada uno a un partido político, ¿verdad? Lo que usted mencionaba. ¿Usted considera que los consejeros deberían continuar siendo puestos en estos cargos del Consejo Nacional Electoral representando un partido político? ¿O ese método debería cambiar y ser de forma independiente? Porque ¿qué tan imparcial se vuelve su postura al momento de tomar decisiones, al momento de todo lo que sucede? Porque vemos a un consejero como Marlon Ochoa que realmente parece más un activista político que un consejero que preside un órgano tan importante como el proceso electoral. Sí. Entonces, ¿usted considera que debería continuar así, que eso Mire. debería cambiar? ¿Y cómo maneja usted también el tema de tomar sus decisiones sin sesgo y sin ceder a presiones de su partido? Fíjese que
es muy interesante la pregunta y más de carácter de análisis, ¿verdad? La composición del CNE a mí me parece, con sinceridad, perversa. Perversa, no tiene una lógica de trabajo de tipo gerencial. Todo está dividido por partidos para hacer un trabajo altamente técnico. A ver, yo puedo ser de un partido, pero volvemos al mismo punto. Si hay que tomar una decisión de carácter técnica, yo tengo que tener la capacidad de privilegiar lo técnico. Yo tengo que la capacidad de decir, ok, la mejor decisión es esta. Y yo hoy le puedo decir, vayan y revisen cada una de mis decisiones. Yo a nadie le he negado un derecho que tenga y a nadie le he otorgado uno que no tenga. No me importa de qué partido sea. Ahí está mi voto, cuando se inscribió Rexy, con cada. Porque hace poco Marlon Ochoa dijo que yo estaba en contra de su candidata. Yo no estoy en contra de ninguna candidata, ni de ningún candidato. Yo no le he negado su derecho a nadie. Que me parecía ético o no me parecía ético que estuviera como candidata es otra pregunta. Pero que tenía su derecho de conformidad con la normativa, yo se lo reconocí. Y yo no hice ningún escándalo, ningún barullo, ninguna cosa fuera de lugar. Porque ahí está. Entonces, cuando uno lee la ley, uno sabe y ve que hay guías. Uno entiende que de verdad que aunque la composición sea compleja, primero hay cosas a favor y hay cosas en contra. Hay que reconocer que los órganos electorales son eminentemente políticos y a veces queremos pretender que no. Entonces, que son la sociedad, también son políticos. No podemos tomarnos una medicina para algo que es de otro tipo. O sea, ¿para qué no nos vamos a tomar algo para el estómago si el problema está en la cabeza? De la misma manera, las personas somos las que llevamos y aportamos ciertas místicas. Entonces, digamos que funciona para la idiosincrasia hondureña, pero es complejo y uno aspiraría a probar la parte de composición civil y que de verdad sea eminentemente técnico, pero no es cierto. No nos podemos desilusionar si un día se prueba y encontramos muchos componentes políticos porque estamos hablando de una actividad esencialmente política. Entonces, tenemos que ser pragmáticos en ese sentido. Pero por otro lado, como dije, la composición es perversa. Eso de tener 3 de cada uno en cada cosa, como si automáticamente es asumir por anticipado que las decisiones se van a tomar con miras de la política y no el carácter técnico que debe revestir muchas de las decisiones. Entonces, ¿cómo lo gestiono yo? La ley. El querer hacer lo correcto. Y como les digo, revisen mis decisiones. Usted puede ser mi peor enemigo, yo no le voy a negar su derecho. Y usted puede ser mi mejor amigo. Si no tiene el derecho, no se lo voy a poder dar. Y eso lo saben. Hay amigos míos que dicen, no, es que cosa es compleja. No, pero es que no le vayan a... ya me conocen. Y estoy bien con eso, porque es que hay que tener coherencia. Yo no soy perfecta, tengo un montón de defectos, pero en eso he sido muy formada y me siento tranquila. Y yo creo que esa es la máxima guía. Uno tiene que tener comportamiento profesional. ¿Qué implica el profesionalismo? Tener objetividad, saber que cuando tiene que privilegiar el criterio técnico, no va a privilegiar el criterio político. Porque es que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, al final, ¿el diseño puede ser complejo? Sí. ¿El diseño puede mejorarse? Sí. Y cuando se mejora también va a haber fallas. Y puede que volvamos a lo mismo. Todo es un ensayo de error en eso. Entonces, ¿de qué dependemos? De la calidad de las personas. De que tengamos el deseo de seguir la ley, que es una guía eficiente. Que pongamos el criterio técnico cuando tenemos que tomar una decisión técnica. Y ya. Que obremos con justicia. La verdad que yo lo veo muy simple. Cumplir la ley es muy fácil. No es tan simple para muchos. Pero es muy fácil. En realidad es una guía fácil. Para muchos no. Yo concuerdo. La verdad es que usted le ha dado, junto también con la abogada Hall, a título personal, tranquilidad a este proceso. Le ha dado transparencia también en el sentido de cómo se ha manejado. Nos queda poco tiempo, Cosette y Andrea. Hay que hacer otro episodio definitivamente. ¿Qué mensaje le deja usted a los jóvenes, que son los que ven bastante este programa, Cosette, en cuanto al próximo proceso en noviembre, la participación y demás? Para los que ya no confían en el sistema. Sí, claro. Es que la desconfianza es normal. Y como dije, administramos desconfianza. En la juventud también tenemos toda esta proyección y vemos con desesperanza en muchas ocasiones. Yo les digo, háganse abanderados de la esperanza. Participen. Yo digo, cada persona que se quedó en las urnas es una persona que se quedó a sellar un pacto con su propio futuro. Es una persona que decidió que tenía que aportar algo a la democracia del país. Y tenemos que ver más allá. La democracia es un instrumento que debe servir para darnos bienestar. La democracia sí es un fin, es algo que nos inspira, pero no tenemos que andar con profundidades filosóficas. La democracia es la manera en que ideamos para organizarnos, para estar en conjunto, para vivir en sociedad. Pero tiene que funcionar para poner un plato de comida en la mesa de los hondureños, un techo sobre sus cabezas y una vida digna. Niños que vayan a la escuela y no que estén en las calles pidiendo
No podemos seguir graduando desempleados, no podemos seguir exportando hondureños porque eso es lo que más exportamos. Comprométanse con su propio futuro, participen, no dejen que nadie tome decisiones por ustedes. Acompáñenos. Tienen mi promesa de que voy a orar conforme a ley. Organícense para ser observadores, van a contar con todo mi apoyo. Anticipémonos a todo. No demos por seguro nada, ni siquiera la vida diaria, que a veces nos quieren arrebatar la paz de esa vida diaria. Comprométanse y aquí vamos a estar. Yo lo voy a representar, no me importa de qué partido sean. Si ustedes tienen una aspiración legítima, cuenten conmigo para caminar con ustedes. Bueno, a mí ya me dejó comprometido para participar en las de noviembre también. Si me da la energía ahí, ya no somos tan jóvenes. Andrea, un mensaje para tus... Oiga. ¿Para qué? No, yo sé que parezco generación Z, pero estoy un poquito más arriba. Y la vez pasada Andrea me estaba diciendo que no le mienta al público. ¿Tu mensaje, Andrea? Pues animarlos a participar, a no decaer, a involucrarse. Como jóvenes hay que organizarnos. No hay que permitir que en noviembre las personas o los políticos sigan decidiendo por nosotros. Únanse, participen, no pierdan la esperanza porque nosotros tenemos el futuro en nuestras manos. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Estoy 200% seguro que nos van a fundar en TikTok y en Instagram, pero esa es la idea, que ustedes puedan expresar su opinión. Si ustedes difieren, es válido. Al final lo que nosotros estamos haciendo aquí es analizar ideas. No estamos atacando personas, no estamos atacando también otros elementos. Les invitamos también a que nos propongan sus temas. Agradecerle, Cosette. La verdad es que ha sido un honor que usted nos haya dado espacio de su agenda, de su conocimiento, de su experiencia para estar aquí con nosotros. Y por eso es que nuestro lema, yo creo que usted lo cumplió a la perfección, es que si les da pena decirlo, nosotros lo decimos en voz alta. Que tengan un feliz sábado.